derecho a medicamentos de calidad, seguros y eficaces. Entonces, si un fallo constitucional no se cumple, imagínense qué hacemos nosotros, solo reclamando con pancartas. No se cumple y queremos saber para cuándo se va a cumplir. No podemos solo seguir esperando que nosotros reunión tras reunión con autoridades de salud estemos sentados y nos digan, no, mañana ya vamos a comenzar, mañana va a estar. No se trata de eso. Vamos con Pedro Gerves, abogado en libre ejercicio. Abogado, ¿usted qué opina sobre lo que está sucediendo? Como ha dicho Félix, hay incluso hasta ya resoluciones de la Corte Constitucional ordenándole al Estado ecuatoriano que respete el derecho a la salud y a la vida garantizado en la misma Constitución de la República. Sin embargo, no se cumple, y no se cumple porque el problema de dinero, pues dicen que es muy profundo. Ahora, no sé esto, digamos, hay esta contraposición, ¿no? Dicen que no hay dinero, pero al mismo tiempo hay una resolución de la Corte que ordena que se cumpla con este derecho. Sí, gracias, Janet. Félix, un gusto. Efectivamente, realmente no se ve en el día a día materializado estos 100 millones de dólares, no se ve una atención, y una cosa son los plazos administrativos y otra cosa es la enfermedad cómo va avanzando, y por lo tanto ahí se tiene que tener un acceso judicial muchas de las veces y incoar acciones constitucionales para justamente que se respeten esos derechos constitucionales, para que posterior se ejecuten esas sentencias, ¿no es cierto? Y si hay incumplimientos, hay acciones en contra de los funcionarios, también puede haber un incumplimiento de orden legítimo de autoridad competente, que ya te vas al ámbito penal. Sin embargo, como digo, los plazos obviamente no se compadecen a la realidad de las personas que tienen estas enfermedades raras, catastróficas o complejas, y se olvidan además que también son de grupos prioritarios, es decir, que tienen que tener un acceso rápido, eficaz, y que son prioritarios ante las otras enfermedades, ¿no es cierto? Y eso se olvida a la administración. Pero por eso tenemos que acudir ante la Administración de Justicia para hacer cumplir. En algunos fallos que yo he tenido ventajosamente con éxito, se están cumpliendo en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Pero claro, hay graves problemas porque aquí no es solo un tema del cuadro nacional de medicamentos básicos. ¿Qué pasa si no tienes o no está dentro de ese cuadro nacional de medicamentos básicos? La medicina que se necesita, por ejemplo, para una enfermedad rara. Claro. No necesariamente se puede prever que pues en el país se diagnostique una persona con determinada enfermedad poco frecuente. Y el medicamento no va a estar ahí. Entonces ahí ¿cómo se cumple con ese derecho? Nuevamente, otra vez un proceso judicial que determine que tienes acceso a ese medicamento y que tienen que poner en el cuadro nacional, porque obviamente la eficacia del medicamento no es lo mismo para usted, para mí y para Félix, ¿no es cierto? Hay ciertas enfermedades, en este caso que yo le comento, el último que había ganado, era un caso de cáncer, que si bien es cierto dentro del cuadro nacional hay varios medicamentos para el cáncer, lastimosamente para mi cliente en ese momento no era eficaz, entonces teníamos que acceder a otro tipo de medicamento. Entonces, como digo, el proceso administrativo, cuando hay este acceso a enfermedades no emergentes, como te dice la sentencia que bien ha citado Félix, que es la 679-18-JP-20, es un trámite administrativo, pero luego tienes que irte al trámite judicial, son 3-4 meses. Ahora, esa es la vía jurídica y la Corte Constitucional ha dicho que es la vía adecuada para que no se vulneren los derechos constitucionales. Pero hemos caído como en esta rueda de hámster, ¿no? En donde los pacientes, Félix, y no sé si todos tienen el tiempo, el conocimiento o los recursos para poder contratar un abogado y obligar al Estado ecuatoriano a cumplir con los derechos que la Constitución garantiza. ¿Cómo ve usted esta situación? Es decir, ¿cómo viven el día a día los pacientes y con esta única alternativa de irse a la justicia? Concatenando con lo que dice el doctor, nosotros tenemos un listado de 106 enfermedades raras, que ese listado se hizo para el bono Joaquín Gallegos Lara. Entonces no tenemos un registro nacional y mientras no haya un registro, que existe el RU, el Registro Único de Enfermedades Raras, que no se lo está procesando, que está estancado en este gobierno. Lo logramos en el gobierno anterior, este registro. Pero tenemos un listado de donde se acoge el Ministerio de Salud y todos para decirnos, si tú estás aquí, te podemos ayudar con el medicamento. Les comento algo, en el año 2019 se actualizó este registro, 414 enfermedades raras. Y, oh sorpresa, en menos de 20 días lo echan abajo. Se actualizó a 414 enfermedades. ¿Y cómo hicieron para echarlo abajo?
quiero hacerle llegar ese documento que le revise. No sé cómo hicieron, por obra y gracia desapareció este registro de donde están incluidas ya 414 enfermedades. ¿Quién hizo esta investigación? Lo estamos haciendo nosotros, nos llegó ese documento, ahí está con fecha. Claro, pero ¿quién hizo esta clasificación? El Ministerio de Salud Pública. Enfermedades. O sea, este documento que me está entregando Félix está con el sello del Ministerio de Salud Pública. Ministerio de Salud Pública en tiene una en el 2019. Y todo, la fecha dice 21 de junio de 2019, o sea, déjeme ver, a ver, acabo de mencionar, pero yo tengo mala memoria. Veamos de cuándo es el comunicado del presidente. Comunicado del presidente es del 28 de junio de 2024. El 21 de junio de 2019 se tiene ya esta lista que era de 140, de 106 a 414. A 414 14 enfermedades. ¿Y esto cuándo desapareció? ¿Enseguida o recién? Enseguida. Tiene un registro, tiene registro oficial, tiene un acuerdo ministerial, eso es, acuerdo ministerial, pero lo echan abajo en menos de 20 días. No sé por qué le influía que tenían que tener más recursos, porque eso es para el bono Joaquín Gallegos Lara, es un listado como tal, no tenemos un registro. Entonces, no sé qué pasó, por obra y gracia desaparece. Y muchas de estas enfermedades que están en este listado hoy no son reconocidas. No son reconocidas, solo las 106 en cual se basa el Ministerio de Salud. Entonces, pero ni siquiera los pacientes de las 106 les atienden. Ese es el convivir diario. Un paciente con una enfermedad rara o ultra rara, que es 1 en 1.000.000, llega con un subdiagnóstico, porque el CGMED, este centro que se creó para diagnosticar con el tamizaje neonatal desde el 2012, no ha ampliado el tema del tamizaje de siquiera 35 enfermedades raras. Entonces, no sabemos qué pasó. Un paciente con una enfermedad rara o ultra rara tiene que estar en un laberinto de ver qué enfermedad tiene, subdiagnosticado. Ahí viene la comorbilidad de las enfermedades. De estas enfermedades se desarrollan otras. Entonces, si ese paciente nunca tiene un diagnóstico, muere sin saber qué tuvo. ¿Para qué se creó el CGMED? ¿Y eso funciona todavía el CGMED? Funciona en el Hospital de Calderón, pero sabemos que hace el tamizaje para 4 patologías y que está subcontratado, que ni siquiera lo hacen ahí. Entonces, ¿de qué nos sirve el CGMED? No tenemos. Los pacientes tienen que buscar en el exterior dónde hacer un estudio genético molecular, un tamizaje, un cribado, porque no lo tienen en el Ecuador. Y muchos mueren en ese espacio de tiempo de saber qué tienen, qué enfermedad les acontece. Abogado, conociendo esto, digamos que oficialmente había un listado con más de 400 enfermedades raras, pero ni siquiera a las 106 que están aceptadas, existen en el Ecuador, se les atiende con sus necesidades. ¿Cómo partir de esta situación para poder resolverla? Ya que pues se tiene uno que acudir a la ley. ¿Es caso por caso? ¿Hay una forma de resolver toda la situación de todos los casos o cómo debería procederse? A ver, hay una sentencia que evidentemente es vinculante, que es el paraguas en la Corte Constitucional, que es la sentencia que ya habíamos hablado, pero lastimosamente tiene que ser, no caso por caso, pero sí puede ser también de un colectivo que reclame esos derechos a través de la vía constitucional, pero por lo general es caso por caso, porque los intereses son diversos y como yo le decía, la eficacia del medicamento depende de la persona y es por ello que también hay personas que necesitan tal vez una persona del 100% del universo que tiene esa enfermedad que necesita un medicamento específico. Entonces, por ello, ¿no es cierto?, se va individualmente a la justicia. Sin embargo, claro, colectivamente se puede activar la garantía jurisdiccional, que es la acción de protección, para exigir, sobre todo, que, aunque sea los medicamentos del cuadro nacional básico, se les provea justamente a quienes forman parte o quien pueda acceder al Ministerio de Salud Pública, o quienes son afiliados del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, del ISPOL, etcétera, ¿no es cierto?, se lo puede hacer sin ningún problema. Ahora, pero en esa lista de cuadro de medicamentos básicos, como dijo Félix, no están todos los medicamentos que se necesitan para enfermedades raras o poco frecuentes o ocasionales o digamos o puntuales, hay casos únicos y no va a estar en esa lista. Entonces, ¿cómo lograr que se reconozca
la existencia de todas estas enfermedades. Yo no sé si esto tal vez es una lista mundial de todo lo reconocido a nivel nacional e internacional. No lo sé. En el mundo existen de 7.000 a 8.000 enfermedades raras, hablando de enfermedades raras. En el Ecuador, al no tener el registro de estos pacientes, no sabemos cuántas personas conviven con esas patologías. Hay focos en varias provincias, como la provincia de Manabí, digamos que existe la endogamia, mucha endogamia en Cotopaxi, en Azuay. Entonces, al no tener un registro, nosotros no podemos reclamar. Necesitamos, digamos, para 50 patologías, necesitamos 200 millones. No podemos hacerlo porque el Ministerio de Salud Pública no lo mueve. El RUER lo tiene estancado, no sabemos por qué lo tienen ahí estancado. Nosotros propusimos apoyarles para ello, pero no lo acogieron como tal. ¿Y cómo les apoyarían? Nosotros quisimos darle haciendo un proyecto para darles al técnico que haga mover este software, el RUER, porque dicen que no tienen el técnico, no lo tienen. Nosotros propusimos apoyarle en ello, buscar los recursos, hacer rifas, hacer lo que tengamos que hacer. Para proveer un técnico. Un técnico para que se mueva este software, para que funcione. Dijeron no, que vamos a ver, que la OPS también nos va a dar, entonces está ahí, estancado. Todo el mundo dice que esperemos, que esperemos. Nos hemos reunido en la presidencia, igual les propusimos, pero ahora nosotros no solo vamos a reclamar, sino a proponer, a trabajar en conjunto. No vamos solo a reclamar, nosotros ponemos nuestro contingente, haciendo lo que tengamos que hacer para el bienestar de las personas que conviven con enfermedades raras y catastróficas. No solo el hecho de ir a reclamar y decirle, tú me das esto o lo otro, no. Mire, tenemos esta propuesta, queremos trabajar en conjunto. El RUER se dio por eso, porque nosotros exigimos esto. Exigimos que nos den un acuerdo ministerial, exigimos que funcione, pero ahí lo tienen. El RUER es el Registro Único de Enfermedades Raras, sí. Entonces, puntualmente, ustedes ofrecen, por ejemplo, hacer vaca, claro, para poder conseguir un técnico que pueda mover el RUER. El RUER, con el objetivo de registrar la mayor cantidad de enfermedades de acuerdo a los casos que hay en el Ecuador. Sí, por ejemplo, yo le hablo de, aquí tenemos algunas enfermedades que tenemos detectadas, digamos, tenemos 15 aquí. Atrofia muscular, acromegalia, acrodoplasia, Arnold-Chiari, autismo, distrofia muscular, esclerodermia. Entonces, esas tenemos ubicadas. Hay organizaciones de pacientes que ellos ya tienen el registro. Hasta eso le damos al Ministerio de Salud Pública nuestros datos, nuestra data. Tomen, incluyanlos. Pero ahora, ¿cuánto dinero se necesitará para poder realmente hacer un diagnóstico y encontrar a todos los pacientes para poder saber qué medicinas, qué especialidades, qué médicos hay que tener en el Ecuador para atenderles? Ahí volvemos al tema del diagnóstico temprano. Si usted tiene un diagnóstico temprano, sabe dónde están ubicados, porque nace que desde el Estado mismo recoja este registro. Cuando hay un tamizaje neonatal, cuando hay un estudio genético molecular, sabe que este paciente convive con una enfermedad rara. Entonces, desde ahí comenzamos a paliar esta enfermedad. ¿Y qué necesitamos? Necesitamos genetistas, necesitamos un equipo multidisciplinario de médicos que vayan viendo qué es lo que sucede con este paciente. Y al Estado le costaría menos, porque no llegaría a la instancia de que el paciente ya está totalmente enfermo para comprar el medicamento. ¿Qué tal si tiene calidad de vida? O sea, le permitiría como programarse y, digamos, prepararse presupuestariamente también para poder atender con todas las necesidades de estos pacientes. Sí, y algo importante, solo el 5% de pacientes con enfermedades raras tienen un tratamiento, el otro 95% no lo tiene. Imagínense, el 5%, pero los otros necesitan calidad de vida, equipo multidisciplinario. ¿Y cómo están haciendo para sobrevivir? Gasto de bolsillo. Ahí viene la catástrofe de la enfermedad, pues las familias, vender lo poco que tienen, hacer rifas, lo que hacemos nosotros, ¿no? Buscar, y cuando no pueden hacer eso, mueren. Eso es lo que pasa. O vienen las comorbilidades, otras enfermedades que le acogen, y el paciente termina de alguna manera olvidado, porque eso es lo que somos, olvidados por el Estado. Y tenemos de dónde sacar los recursos. Y nosotros le hemos propuesto, estamos proponiendo una ley en la Asamblea Nacional en donde se incluya un presupuesto perenne solo para enfermedades raras y catastróficas. ¿Pero de dónde saldrían los recursos? Tenemos de la minería que contamina genéticamente los pacientes van a ser. Tenemos de las apuestas, ahora sabemos que Ecuaved es una fundación que va a apoyar a estos grupos, ya no es una de las apuestas, entonces no podemos decir a la Lotería Nacional, pero eso Ecuaved, tenemos podríamos sacar de
de algo que genere esto de las drogas mismo, pues, que genera mismo algo genético. Una persona que se droga, sabemos que puede contraer, su hijo puede nacer con una enfermedad genética. Hay tantas instancias donde sacar los recursos. Lo que pasa es que no hay voluntad política, no quieren saber de nosotros, no quieren nosotros tengamos un tratamiento como tal. Llegan, se sientan y no saben qué es una enfermedad rara. Claro. Un poco para hablar del tema de las drogas y de dónde sacar los recursos, pues ahora se habla de la extinción de dominio, pero muchos nos preguntamos qué van a hacer con el dinero en caso de que algún día logren extinguir el dominio de los narcos o de los que lavan dinero. Bueno, este podría ser un destino bastante noble, el poder financiar todo esto que pues es bastante costoso. Mientras tanto, abogado, no queda más remedio que judicializar la salud. Esta es la realidad del Ecuador. Judicializar la salud. Quisiera que me hable de eso, y no sé si en su investigación, porque estoy segura que usted tiene algunos casos, ¿hay algún otro país que maneje la salud de esta manera? Hay un tema que también deberíamos hablar, el rol de la Defensoría del Pueblo. ¿Dónde queda, no es cierto? El tema de salud es un engranaje, comienza desde el ARCSA, CERCOV, Ministerio de Finanzas, etcétera. Pero ¿qué hace la Defensoría del Pueblo? Porque la Defensoría del Pueblo debe dar seguimiento justamente a estos casos. ¿Dónde están? Perdóneme, en las acciones de protección que yo he tenido, ni siquiera se han presentado como amicus curiae, terceros interesados o amigos del corte, ¿no es cierto? Nada. Entonces, creo que esa es una viabilidad que se puede dar, que la Defensoría del Pueblo, como ente rector de defensa de derechos humanos, acuda para, aunque sean las audiencias, ¿no es cierto? No se diga que haga investigaciones y que obviamente agilite. Y seguro habrán en otros países, pero que son del tercer mundo, pero si hablamos de Colombia o de otros países, ya hay una aplicación directa, porque aquí el sistema le da pensando al funcionario, y el funcionario no ejerce la aplicación directa de la Constitución o de esta sentencia. Y aquí hay un grave problema. En los casos no emergentes hay un proceso administrativo para acceder a ese medicamento. Pero desde el prescriptor, es decir, desde el médico, que es un funcionario público, que está dentro del sistema, ¿no es cierto?, de la red integrada de salud, ya tiene temor. Y le tienen temor además a la Contraloría, y eso en todos los casos, lo cual obviamente le conlleva muchos recursos al país. En los casos contenciosos administrativos donde se puede conciliar o donde se pueden llegar a acuerdos, le tienen terror. Entonces, ¿cuál es el cambio? El cambio evidentemente es desde un apoyo institucional, yo creo que de la Defensoría del Pueblo, organizaciones que defiendan temas de derechos humanos, ¿no es cierto? Y que vayan empujando también con las federaciones y el apoyo jurídico que se les deba dar a esto. Pero lastimosamente, hasta la fecha, si usted me dice, muchas de las veces uno tiene que darles el sablazo jurídico para que se cumplan, lo cual es penoso porque, como digo, no se compadecen ni los términos administrativos ni judiciales con este tipo de enfermedades. Ahora, hay algo que yo he investigado a lo largo de mi carrera, en algunas ocasiones he tocado este tema, y es que el Ecuador no sé si es que es como un caso puntual, pero el Ecuador, digamos, comparado con el número de pobladores, tiene demasiadas enfermedades raras, catastróficas, poco frecuentes. ¿Cómo lo explican ustedes? Aquí viene el hecho de lo que le decía desde el comienzo. Al no haber una atención temprana a estos pacientes, un seguimiento, sabemos que en Manabí, en cualquier provincia, haya un foco de una enfermedad rara, y que sabemos que ancestralmente son familias, ¿no? Y que va a haber estos temas. Y el sistema de salud no ataca lo primordial, desde el principio a saber que este paciente, si yo sé que tengo una enfermedad rara, me da educación en ese sentido, mi familia o mi entorno, la comunidad va a saber que mi hijo puede nacer con esta enfermedad. La alimentación, o sea, hay muchas cosas que se puedan hacer. ¿Y por qué aquí se habla más? Porque aquí no se atiende el sistema de salud, es un sistema de salud caduco. ¿Por qué no emulamos lo que hace Colombia, lo que hace Uruguay, lo que hace Brasil? Todo está hecho, no tenemos que nosotros pensar en nada. Vemos lo de Colombia, una realidad que es súper buena. Los pacientes sabemos que es un seguro privado, ¿no? Que no es un seguro social como el de Ecuador. Pero Uruguay, el éxito de Uruguay, el de Brasil, el de Perú, que en lo que tienen ley de enfermedades raras, tienen presupuestos. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el Ecuador? No hay voluntad política, eso es todo. Nosotros servimos
para la fotito cuando están en campaña, ahí sí se acercan, son inclusivos, que sí, que yo te voy a ayudar, que no te preocupes, déjame tomarme una foto contigo, son inclusivos, pero después se olvidan. Claro, pero la pregunta, ¿por qué hay tantas enfermedades raras en nuestro país? No sé si en algún momento ustedes han investigado eso. O sea, el número de personas con enfermedades raras en proporción a la población supera la media latinoamericana. Es decir, aquí hay más personas con enfermedades raras que en cualquier otro país. Contaminación, endogamia, porque las enfermedades raras son genéticas o son adquiridas. Lo que le hablaba de la minería, contaminan los ríos. Entonces hay un foco, no sé si en la provincia de Loro, donde hay las minerías, hay un caso de una enfermedad que solo en ese sector se da. Es por esa razón. Y creo que estamos a la par del mundo. Yo creo que son de 7.000 a 8.000 enfermedades. Aquí no tenemos identificadas ni 50. Se da por esa razón, porque no hay educación en ese tema, no hay especialistas, no se ataca las enfermedades raras o catastróficas desde temprano. Claro, no se previene. No. De lo que nosotros hemos investigado, evidentemente, pero yo no hago defensa de nadie, pero de lo que hay probado es que la minería ilegal está siendo realmente una catástrofe, no solamente ambiental, sino que está haciendo contaminación, y esa contaminación con metales pesados puede devenir en enfermedades que terminan siendo catastróficas o raras. Tenemos también gran cantidad de alimentos contaminados con metales pesados. Aquí denunciamos el tema de la canela con plomo, que fue una contaminación hecha a propósito, es decir, fue una persona que contaminó la canela para que pese más y le puso plomo. Y recientemente también acabamos de develar dos temas. Uno, las conchas y el pescado, los mariscos están contaminados también con metales pesados, e incluso el ARCE estuvo la semana pasada aquí denunciando que tiene un enlatado con arsénico. Entonces, esto debe ser tomado como base de una investigación que debería hacer el Estado ecuatoriano para medir el impacto de la contaminación de los alimentos en la producción de enfermedades raras y catastróficas. Pero por otro lado, y se lo planteo, Félix, otra de las causas, y no sé si a eso se refiere usted, es las relaciones entre parientes. La endogamia. Que es la endogamia, que es muy frecuente en nuestro país y sobre todo en provincia. Creo que sí lo hemos escuchado todos nosotros, que entre primos, hermanos, o entre primos, o entre hermanos, o padres de hijos, aquí hay también mucho incesto. Esta es una realidad dura que tiene el Ecuador, pero esas relaciones entre personas de la misma sangre, por decirlo así, o de una manera más sencilla, produce también enfermedades genéticas que luego se transforman, que luego se interpretan o se clasifican como raras, poco frecuentes y también como catastróficas. Esa es la realidad de nuestro país. Y el tema, por ejemplo, de endogamia no se podría resolver con educación. Mire, ¿cuánto tiempo llevamos en esto y educación no hay? No hay educación. Le comento un tema, me voy a poner como ejemplo. Mi papá y mi mamá son familias ancestrales, tienen el mismo tipo de sangre. Mi mamá es de Puerto Viejo, mi papá es de otro cantón de Manabí, no tienen nada que ver ni se conocían. Y son familia, por eso decía familias ancestrales. Y ahí viene la endogamia, que no se conocían. Ellos llevan esta patología, esta enfermedad, y la activan. Se casan los dos, la activan, y me heredan a mí una enfermedad rara. Yo tengo distrofia muscular, es una enfermedad rara. Entonces, pero no tienen nada que ver. ¿Y por qué no tienen nada que ver? Porque son familias que partieron desde un mismo punto de esa provincia y se dispersaron por otros cantones. Pero entonces eso conlleva mucho. Y la educación es importante en todos los sentidos. A las comunidades, a las familias, a los médicos, es importantísimo. A veces no le gusta que le digamos que vamos a educarlo, sino a actualizarlo. Entonces, eso se trata de que todos conozcamos sobre enfermedades raras. Porque ¿quién en su familia no tiene una persona conviviendo con una enfermedad rara o catastrófica? Todos. Y parte de algo. Entonces, de eso se trata. Eso es la endogamia, pero no justamente... Hay casos, ¿no?, que sí son primos, se conocen, pero no siempre es así. Claro, o sea, eso amplía más el problema. Eso amplía más el problema. En el país hay una costumbre de relacionarse entre parientes, entre familias, sobre todo en provincia, en provincias donde hay mucha población indígena, por ejemplo, o también en la costa ecuatoriana, pero es
digamos, ahí se concentra un poco más la posibilidad de relacionarse entre familiares directos. Pero pues miren, el caso de Félix, es decir, su padre y su madre no tenían ni idea que en algún momento de su historia eran familia, y no se sabe en qué momento se activa la enfermedad rara o catastrófica. Por eso es tan importante el poder determinar y el poder educarse para poder conocer, saber cómo prevenir. ¿No? En un país tan pequeño como este, pues tal vez eso lo hace más común. Ahora, para finalizar, abogado, en este momento que estamos, ya se ha descrito, el problema es enorme, es grande, es costoso, ¿sí? ¿Cómo lograr, y no sé si la justicia es la alternativa, que el Estado se ponga en orden y finalmente cumpla con los derechos de estas personas? Bueno, primero, somos reactivos siempre en el Ecuador, no hay una prevención. Muchas de las veces el papel todo aguanta. La sentencia, si nosotros leemos la sentencia, se habla de la prevención, se habla de un estilo de vida acorde a la dignidad, etc. Es decir, los instrumentos jurídicos ya hay, también hay las sentencias, pero evidentemente tiene que haber institucionalidad. Y usted hablaba justamente del tema del plomo, ¿no es cierto? El ARCSA, yo creo que está en una campaña, yo no me dedico a esos temas, pero creo que está en una campaña mediática y no está cumpliendo con los roles que debe cumplir, que son justamente de